Ahí está. Ahora sí, bienvenidos a todos. Qué gusto saludarlos de nuevo. Acá estamos. No sé cuándo van a ver la clase después, pero bueno, hoy es feriado, pero para esto no es feriado, así que seguimos las clases y bueno, esperemos que arranquen con las ganas de descansar en este feriado que se viene, entonces empiezan las clases con pilas. Brenda, ¿tenés ganas de dirigirnos en una oración? Sí, sí, sí. Oramos entonces. Mm. Padre Santo, y bueno que estás en la altura de los cielos y que estás acá con nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos por este hermoso día de vida que nos has regalado, por tus bendiciones, tu cuidado, Señor, por ser tan específicos con aquello que necesitamos. Gracias, Señor, por amarnos y por permitirnos ser tus hijos. Padre bueno, en esta mañana nos acercamos ante tu presencia, Señor, para pedir tu dirección, tu guía, Señor, sobre nuestras vidas, para que también puedas, Señor, permitir que lo que aprendamos no solamente se quede ahí, Señor, sino que lo podamos poner en práctica. Padre Santo, prepáranos y ayúdanos a ser cada día mejores, Señor, para el servicio de tu obra. Señor, sabemos que hay mucho trabajo por hacer y queremos, Señor, poder servirte a ti. En tu santo y buen nombre, Señor, pedimos todo esto. Pedimos que nos acompañes, nos dirijas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Brenda. Bueno, vamos a ver si hoy podemos terminar nuestra unidad larga. Se nos hizo larga, pero bueno, creo que es muy interesante poder aprender de todo un poquito. Eh, bueno, a ver dónde nos quedamos. Por acá, en los pacientes crónicos, ¿no? Habíamos visto esto del Alzheimer. Hasta acá nos quedamos, ¿no? En discapacidad, a discapacidad no llegamos. Bueno. Bueno, como les había dicho, la idea de esta unidad también es como ver algunas situaciones, algunas crisis particulares, y entre estas está, como habíamos visto, el Alzheimer, y acá vamos a ver la discapacidad, y bueno, y otras más también, que bueno, la discapacidad me parece importante ponerla porque, fíjense estos datos que una de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad. Entonces, si bien no es un número tan grande como otro tipo de dolencias, otro tipo de crisis, podríamos decirlo ya que estamos en ese término, sí es un número bastante alto. eh, y, y bueno, entonces me pareció importante traerlo porque es algo con lo que nosotros también nos relacionamos constantemente y incluso nos puede tocar a nosotros, digamos. La discapacidad no es solo entendida como el que, el que nace discapacitado, sino que a lo largo de nuestra vida nosotros podemos sufrir algún tipo de incapacidad en algún área de nuestra vida, tanto física como mental. eh, entonces, me pareció interesante que lo podamos pensar desde este lado también, desde nuestra labor como cristianos, ¿no? Incluso dentro de nuestras iglesias también nos encontramos con personas discapacitadas. Y el término fue mutando, ¿no? Durante estos últimos años. Se hablaba de que no se le podía decir a la persona que tenía discapacidad como discapacitado, porque en su momento se consideró como que era un insulto. Entonces se había hablado de decirle persona con capacidades diferentes, hasta que después de, bueno, de varios términos buscados, el implementado hasta el día de hoy es las personas con discapacidad, justamente porque no se considera que la discapacidad sea ningún insulto ni mucho menos, sino justamente es enmarcar a lo que le está sucediendo en la persona, a lo que le sucede a estas personas con un nombre, es decir, darle entidad sobre lo que tiene, no a la discapacidad en sí misma, pero sí a saber de que hay algo distinto en esa persona, no para el juzgar o el discriminar, sino simplemente para reconocer
que hay ciertas limitaciones y que obviamente que esas limitaciones igual traen de por sí como persona muchas condiciones favorables y, y cualidades, sobre todo, eh, diferentes y buenas de cada persona. Pero en cuanto a la discapacidad, se considera personas con discapacidades, es el término que se aplica, y dice que son aquellas personas que tienen, bueno, deficiencia física, mental, intelectual, sensorial, que es algo a largo plazo, es decir, que no es, o sea, no es algo agudo, digamos, no es algo de momento, sino que algo que va a llevarlo toda la vida y que, que, como dice, en interacción con diferentes barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por eso justamente se hace esa separación, porque hay ciertas limitaciones que va a tener y es importante como sociedad reconocerlo. Hay, sobre todo cuando se habla de discapacitados, se habla del discapacitado y la familia. Siempre que nosotros atravesamos alguna situación crítica, y sobre todo cuando hablamos de dolientes, tenemos que pensar siempre en el entorno que rodea a esa persona, sobre todo a la familia. Nadie atraviesa una situación crítica sin que también afecte a su entorno. Si hablamos de una persona solitaria, es interesante ser parte de ese entorno para que esa persona no sea, no lleve su dolencia de manera solitaria. Pero generalmente cuando hablamos de esto y la persona tiene a su familia o personas a las que considera familia, digamos, también van a estar sufriendo ciertas complicaciones con lo que viene. Entonces, la crisis lo atraviesa cada uno de manera particular, no obstante, todos atraviesan crisis cuando se trata de enfermedades, sobre todo, ¿no? Entonces, hay varias preguntas que uno se puede plantear, ¿no? Con esto de cómo responde una persona, cómo responde la familia, a la persona en particular de la familia, cuando hay una noticia de un discapacitado, sobre todo de un hijo discapacitado, cuando llega la noticia de que el embarazo tiene ciertas complicaciones y posiblemente ese hijo tenga cierta discapacidad. O en el momento del nacimiento la pareja, la familia se entera de que se trata de un niño con una discapacidad, o a lo largo de los primeros años se van descubriendo que hay algo que escapa de la norma y que se trata de cierta discapacidad. Entonces, ¿qué tipo de mecanismos utiliza la familia que pone en marcha, digamos, como para poder adaptarse a esa situación? O de lo contrario, ¿qué mecanismos está teniendo esa familia que hace que la discapacidad venga a entorpecer todo el clima familiar? Ahí, obviamente que hay, siempre pueden estar los dos caminos, ¿no? De que haya, como vamos a ver, ¿no? Que esta revolución significa un crecimiento o todo lo contrario, que patologice a la familia. Entonces, eh, obviamente que como uno está constantemente relacionado con su familia, con los suyos, esas relaciones van haciendo que haya cierto crecimiento en ciertas áreas, y cuando hay algo que escapa de la norma, como se trata en este caso de la discapacidad, esas relaciones, esos vínculos que se venían estableciendo generan un corte, justamente como habíamos hablado de la palabra crisis, como esa ruptura, como algo que genera el desequilibrio y que realmente desestabiliza, digamos, a la persona, ¿no? Entonces, la familia no puede ser ajena a que hay un miembro de la familia que tiene algo distinto a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, lo que suele pasar, digamos, es que una de las repercusiones directas que tiene en un principio cuando la familia se entera de que hay un discapacitado o que hay una discapacidad en la familia es que responda con ira, con rebeldía o con esa parte, como habíamos hablado, de confusión, de incomprensión, de no entender por qué pasa esto, por qué me toca a mí. Es como algo que, ¿por qué a nosotros, por qué a nuestra familia le pasó esto? Porque uno siempre puede ver y considerar
el dolor y el sufrimiento y las cosas más fácil en los de afuera, obviamente, como que uno siempre se siente ajeno de que algunas cosas le van a pasar a uno. Por más de que nos pasen cosas feas, después igual es difícil imaginarse introduciendo esa situación de otros en uno mismo. Siempre, siempre, porque somos como de manera inconsciente, digamos, escapamos de ese dolor, ¿no? Entonces, los psicoanalistas, digamos, llaman a el por qué como una herida narcisista, justamente porque hiere el yo, hiere los pilares más fundamentales de la persona, las estructuras de la persona, lo que la persona sentía como, como rígido, como justamente como estructura, lo que lo solventa, lo que lo hace persona, se desestabiliza totalmente y por eso justo se dice una herida narcisista, una herida del yo, una herida de esas cosas que a uno consideraba como más firmes de uno. Todo eso se siente como resquebrajado y justamente eh, desestabiliza a la persona y sobre todo desestabiliza el clima familiar, ¿no? Entonces, todo lo... Disculpen que me tocaron la puerta. Un ratito. Hasta ahora nunca habían venido y ahora me tocaron la puerta los testigos de Jehová. En serio. Y le dije, estoy en medio de una clase. No sé si me habrán creído, pero bueno, era la verdad. Venimos en otro momento, me dijeron. Pero bueno. Eh, bueno, como les decía, entonces, esto genera como la herida narcisista, digamos, hay diferentes formas de que esa herida se cierre. Y lo que hay que intentar, o lo que la familia tiene que intentar, es que esa herida no se cierre en falso, digamos, que no se cierre y que quede algo adentro, ¿no? Eh, lo ideal en este tipo de casos, hablando de la herida, ¿no? Es que de una manera u otra con el tiempo se pueda ir desinfectando esa herida y que de a poco vaya sanando. Pero para que la familia pueda recuperar la estabilidad perdida, porque es totalmente esperable que la familia logre, que la familia tenga una desestabilización cuando hay una noticia, ¿no? De esto, como que algo viene a marcar que no era, que no va a ser como yo creía, que la familia no va a ser como nosotros pensábamos. Va a haber alguien que va a marcar tiempos distintos, que va a marcar un reordenarse distinto, implica una revolución, ¿no? Entonces, esa herida tiene que tender a desinfectarse, a que la persona, a la que la familia pueda cicatrizar bien, digamos, esta herida y poder recuperar la estabilidad y que dentro de las limitaciones que puedan tener este discapacitado y la limitación que pueda tener la familia, igual logren cierta estabilidad. Pero a veces pasa de que la herida, como se dice, se cierra en falso o queda mal cerrada o es una herida que nunca cicatriza y que la familia no logra como sanar, no logra aceptar que hay una discapacidad o se pasa al otro punto que ahora vamos a ver un poco más en profundidad de crear una dependencia patológica con el discapacitado. Entonces, eh, obviamente que uno nunca va a estar preparado para, no hay una forma de prepararse para decir, bueno, voy a tener un hijo discapacitado, no hay una forma de prepararse para eso, simplemente pasa y la vida golpea y hay que afrontarlo, ¿no? Como no hay un manual para decir cómo. Hoy en día hay cierta preparación si una madre se entera, una familia se entera desde el embarazo que posiblemente puede haber eh, un hijo con cierta discapacidad, como por ejemplo con el síndrome de Down. Hay ciertas formas
de por ahí ir pensándolo y procesándolo distinto. Sin embargo, al momento de encontrarse con ese bebé, es un mundo lleno de sorpresas igual, entonces no hay una forma que uno dice, bueno, me preparo para esto. Ni hablar si se trata de algo que nos sorprende de la noche a la mañana, ¿no? O incluso si cierto accidente pasa dentro de la familia y deja secuelas que implican una discapacidad para un miembro de la familia y que de golpe tenga que depender de otros y siempre fue muy independiente, ¿no? Entonces, nadie va a estar preparado para esto. Ahora, eh, esto de pensarlo de la omnipotencia a la impotencia se habla porque hay un momento en la familia por lo general, no pasan todas, pero por lo general, cuando por ahí traemos temas acá es lo que suele pasar en general, en la mayoría de los casos. Claro que hay particularidades. Quizás ustedes también conozcan ejemplos de situaciones que no se dan así, pero por lo general pasa que esta omnipotencia es como en esta parte de cuando aparece esta noticia, cuando es difícil de procesarla, cuando hay confusión, negación, como habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Em, es como que la persona está, la familia está revestida como de un ideal de poder solucionar las cosas de como sea. Entonces, hay muchas familias que gastan mucho dinero, que, que utilizan todos sus recursos económicos, emocionales también para buscar una solución y es como que están buscando la, la curación mágica, ¿no? De que algo, como que buscando una salida que posiblemente no exista, ¿no es cierto? Entonces, se vuelve como esta omnipotencia de creer que se va a lograr sí o sí, pero ¿qué pasa cuando, eh, bueno, justamente acá aparece como una relación, un vínculo insano con el discapacitado porque eh, justamente esta relación está revestida de culpa, de querer solucionar porque algo malo habrá en mí o algo malo estoy haciendo, entonces tengo que buscar la mejor manera de darle la mejor calidad de vida y está como la idea de creer que hay que solucionar el problema en vez de aceptar la discapacidad. Entonces, ¿qué pasa? Acá es donde también se pone al sujeto, digamos, al discapacitado en un papel de débil, del que necesita ayuda, de que ya incluso su discapacidad lo hacen ver como el que todo el tiempo necesita ser contenido y justamente aparece la sensación de que él es débil, de la minusvalía. Entonces, ese débil hay que proteger, hay que contener, hay que atender de todas maneras, ¿no? Entonces, a veces hay algunos padres que llegan a cuidados exagerados de sobreprotección, ¿no es cierto? Y esa sobreprotección muchas veces llega al punto de inutilizar totalmente a la persona. Entonces, eh, no se dice, pero se lo considera como tonto, como incapaz, como que él no puede. Entonces hay que hacerle todas las atenciones porque él solo no puede. Pasa a veces incluso que yo conocí, por ejemplo, de cerca algunos casos donde hay, bueno, me acuerdo justo un chico de acá que tuvo un accidente de auto, un chico que ahora tendrá no sé, 25 años creo, pero eso le había pasado cuando tenía 18 o menos. Y bueno, él se quedó en silla de ruedas y bueno, no solamente eso, sino que tiene dificultades para hablar y para manejarse, o sea, se volvió muy dependiente en cuanto a lo físico, pero también se quedó con una discapacidad en el habla. Entonces, la gente, incluso la familia, es como que le hablaba como, incluso le habla todavía como un chiquitito. Hola, sí, decime. Y es una persona, es como que quitarle el lugar que se merece como persona, invalidar todas sus capacidades, porque en realidad él comprende, él responde, él habla. Sin embargo, lo hace con dificultad, no se le entiende bien, por ahí eh, eh, hay veces que se queda como callado, pero justamente, pero
por esta dificultad que tiene, pero en realidad él sí comprende y muchas veces pudo expresar, no a mí directamente, pero sí me contaron otros profesionales que él se siente justamente invalidado, como que le hacen sentir como un tonto, porque como un chiquitito, y él me dice, yo no soy un bebé, tengo esta dificultad, pero no soy un bebé. Justamente le pasó esto, pero no necesita que lo estén tratando así. Entonces, a veces se llega a tal sobreprotección de creer que esa es la forma de ayudar. ¿Y qué pasa? A veces la familia pasa de este rol de omnipotencia a la impotencia cuando se va para el otro lado a darse cuenta de que no puede, de que hay cosas que no puede cambiar, de que no apareció la solución mágica y que las cosas siguen siendo igual. Entonces, eh, se pasa a veces al otro extremo de que no quieren recibir ayuda, de que para qué me voy a esforzar o para qué voy a hacer esto si siempre va a estar igual. Entonces, la familia o incluso a veces algunos miembros de la familia, el que más cuida al discapacitado, se pone una situación de víctima, ¿no? Entonces, a veces la familia también es la que otorga o de manera inconsciente le da el lugar a alguien del cuidador principal, que generalmente suele ser la mamá. Entonces se llega como de la omnipotencia a la impotencia de creer que no se hace nada. Pero ¿qué pasa? Eh, en realidad, esto esto, digamos, suele ser algo que puede ser incluso hasta esperable dentro de la dinámica familiar de encontrarse con alguien con discapacidad, porque aparece esta ambivalencia de emociones ante lo desconocido. Lo ideal es que, aunque aparezcan estas sensaciones de omnipotencia e impotencia, la familia logre la adaptación. Es decir, lograr que, em, como les decía hoy, cerrar de manera sana esa herida, digamos. Va a ser algo que los va a acompañar, pero que de todos modos pueda ser lo más sano y saludable posible, ¿no? Ay, hay que ver. Entonces, este autor dice, por ejemplo, que estas dos primeras situaciones son necesarias, que implican el tocar fondo, para que de esa manera sea la posibilidad para ir a un camino de la adaptación. A veces puede pasar de que se quedan dentro de lo patológico y nunca logran salir de esto. Por ejemplo, no sé, eh, siempre sobreproteger al discapacitado, siempre creer que es víctima, siempre tratarlo como pobrecito, como tonto, como loco. O hay personas que no hacen nada, que no tienen ningún tipo de vida aparte de atender a su, a su hijo, por ejemplo. No delegan nada a nadie, están las 24 horas del día sin tener algo personal, digamos, que también es insano. Eh, y hay excusas como decir, bueno, nadie lo va a cuidar como yo, no porque él no le gusta que lo atienda otra persona, no porque yo sé cómo se hace, porque no encuentro nadie que lo cuide, como que hay un montón de excusas, ¿no? Y si no, lo ideal vendría a ser que la adaptación se logra a través de que los padres, la familia, entiendan sus propias limitaciones, que también aprendan a delegar ciertas cosas, pero sobre todo que aprendan que hay limitaciones en la familia y sobre todo entender la limitación de su hijo discapacitado, ¿no? Entonces se puede lograr que al aceptar las limitaciones uno también pueda abrir un paso a ver qué posibilidades hay de cambio, qué posibilidades tenemos como familia para poder lograr ciertas cosas a nuestra manera, digamos, sin una comparación, sino viendo qué virtudes, qué capacidades, qué posibilidades tiene cada familia. Entonces, esa vendría a ser como la manera en que la familia vaya creándose más sólida, más sana, un vínculo más duradero, ¿no? Y que el discapacitado también pueda lograr cierta autonomía con algunas cosas, porque si bien no va a poder todo solo, justamente por la discapacidad, hay una parte como persona que es la que hay que respetar y valorar, que es la de darle autonomía, darle eh, independencia dentro de sus limitaciones.
Ahora lo interesante es pensar que dentro de la discapacidad, perdón, esto no es un recorrido cronológico que se da así de manera lineal, sino que como la discapacidad a veces puede atravesar diferentes facetas, periodos, altibajos, estas situaciones de la omnipotencia, la impotencia, la adaptación pueden darse de manera cíclica y continua. O sea, lo patológico no es ese proceso en sí, sino quedarse anclado en una de esas primeras etapas y no impedir, impedir, perdón, que haya como una retroalimentación positiva de que se logre esa adaptación. Ahora, hay una pregunta que también se hace este autor de que si el discapacitado funciona como puente o como abismo, es decir, como algo que nutre a la familia o como algo que la desintegra. Y hay un psiquiatra que había estudiado a niños durante muchos años que llegó a la conclusión de que decía que cuando los lazos familiares son fuertes, eh, previo, digamos, a enterarse de cierta discapacidad o previo al tener un hijo con discapacidad, eso contribuye, si los lazos son fuertes, contribuye a la unión y ese hijo se incorpora a un sistema familiar ya sano, a una familia unida y hace que esa criatura, ese hijo, ese discapacitado tenga una calidad de vida buena, dentro de las limitaciones, logrando su autonomía. Ahora, cuando, cuando los lazos son débiles, digamos, previo a la situación, eso siempre tiende a perjudicar al hijo. O sea, es lo que es entendible, ¿no? Entonces, el equilibrio de ese sistema familiar, digamos, puede ser trastocado si llega un hijo discapacitado y destruir ese vínculo o incluso hacerlo más fuerte. Hay un montón de familias que dicen que se fortalecieron, que lograron una unidad como nunca antes con la llegada de un hijo discapacitado. Entonces, algo interesante es que muchas personas piensan que darle un montón de actividades, hacer muchísimas rehabilitaciones, lo va a tener mejor, va a hacer que tenga mejor calidad de vida y en realidad no siempre es así. Interesante es esto que se pueda lograr una buena relación de la familia, eh, de no tratarlo ni como un bebé, ni como un loco, ni como un tonto, sino darle el lugar de sujeto, desde la psicología se dice darle el lugar de sujeto con todo lo que eso implica, eh, dándole la posibilidad de establecer un vínculo sanador, de ver qué cosas yo también puedo hacer dentro de la familia para lograr un buen clima y que también se respeten las individualidades de cada uno y no creer que porque haya un hijo discapacitado, todas las individualidades tienen que estar muertas, digamos. Como por ejemplo que una mamá que se dedique al 100% a su hijo y que de ahí en más deje de ser mamá de otros, deje de ser esposa, deje de ser mujer. Como que intentar dentro de la limitación y dentro de saber que van a haber tiempos distintos y demás, poder eh, llevar una vida más sana posible. Ahora, no me quiero adelantar. Hay algunas cosas que uno puede hacer para, tratándose, digamos, de cuidar o de ayudar a una persona con discapacidad o incluso también pensándolo desde nosotros como ayudadores, como acompañantes, no solo en discapacidad, sino en diferentes crisis de las personas, es que eh, nosotros si vamos a acompañar o incluso orientar a alguien dentro de la familia, es entender de que el cuidador debe ser consciente de sus propias limitaciones, limitaciones económicas, limitaciones psicológicas, limitaciones de tiempo, porque justamente como les decía, a veces se piensa que por estar más tiempo se va a demostrar más el amor, digamos, o que esa persona va a estar mejor si me dedico todo el tiempo, ¿no? Entonces, uno no va a ser más bueno ni mejor persona si está más tiempo.
y se deja de dedicar a otro. Entonces, un ejemplo que pone acá es como la mamá que está pegada a la cama de su hijo que está en coma, pero se vuelve hostil con el resto de sus hijos, por ejemplo. Entonces, no va a ser más buena por estar ahí. Entonces, debe saber sus propias limitaciones y también poder delegar ciertas cosas, ¿no? Eh, es interesante también que el cuidador pueda compartir sus sufrimientos con un otro, no guardárselo todo así. Entonces, no todo guardándolo para sí mismo o creer que no tiene que demostrar cierta fragilidad o que tiene que estar siempre todo bien, porque en realidad eh, lo más sano para el cuidado, digamos, el doliente va a ser que su cuidador pueda ser simplemente persona, expresar que está cansado, expresar que no se siente bien, expresar que necesita delegar, por ejemplo. Es interesante que el cuidador también pueda permitirse alejarse del enfermo, no estar todos los días, todo el tiempo. Unos días de descanso, una salida, un poco de hacer otra cosa que le hace bien a los dos para mantener un vínculo más sano. Sobre todo si, por ejemplo, es la mamá la que todo el tiempo está al cuidado de su hijo. Algo interesante es que cuando hay una enfermedad, una discapacidad, cáncer, una enfermedad crónica o terminal, eh, aparece como la sensación de omnipotencia, de que esto se va a poder, que vamos a solucionarlo, de que va a estar todo bien, o si no la otra, que puede ser como con el tinte depresivo de creer que para qué me voy a esforzar si ya está todo perdido. Entonces, algo interesante es ayudar a la persona a ponerse metas a corto plazo, no autoengañarse de que va a estar todo bien, pero tampoco pensar que hay un final irremediable, digamos. Entonces, metas a corto plazo son los que ayudan a mantener a la persona motivada y con un qué hacer, pero también no creando falsas expectativas. Entonces, como ir un día a la vez. Bueno, también de pedir ayuda, de sentir colaboración con otros, estar disponible para esa persona, ¿no? Em, Ahora, algo que saber es que el éxito, como dice acá, el éxito de los cuidados no se puede poner en la curación, sino en conseguir de que el enfermo sea capaz de integrar su dolencia. Entonces, a veces el objetivo está en que se cure, en que se sienta bien, en que se sienta pleno, en que ya no sienta dolor. Y a veces no ese es el objetivo porque eso no se logra y termina siendo frustrante. Entonces, la intención de esto es que la persona logre, o sea, sobre todo cuando se trata de pacientes crónicos, el objetivo es que la persona tenga la mejor calidad de vida posible mientras viva. Entonces, ahí es donde se integra la dolencia, ¿no? Dentro de las limitaciones, que sea capaz de integrar ese dolor y ese sufrimiento, consiguiendo cierta armonía consigo mismo, con los demás, lograr cierta calidad de vida. Entonces, ese tiene que ser más el objetivo que la idea fantasiosa de una curación que no sabemos si va a llegar, ¿se entiende? Bueno, después eh, hay, como dice acá, ciertas reacciones psicológicas dentro de algunas curas particulares. Y cuando hablamos de curas particulares, eh, vamos a ver, por ejemplo, la adaptación a la diálisis, eh, el trasplante, bueno, la terapia intensiva, vamos a ver un poquito de esto. Ahí fue todo de golpe. Pero bueno, algo interesante es que cuando se trata de, por ejemplo, un trasplante, cuando se trata de que hay que estar sometido al cuidado de una máquina, como es en el caso de la hemodiálisis, hay una reestructuración, como dice ahí, de la imagen corporal, es decir, de aquello que yo creí, de mis cuidados, de eso que hablábamos de la concepción de salud, de la omnipotencia, de creer que uno va a estar bien, todo eso se ve trastocado y es interesante que eh, la persona pueda pensarse desde otro lugar, sobre todo si se trata, por ejemplo, de las personas eh, eh, que están en nefrología, digamos, de las personas de hemodiálisis,
es que hay como un cuerpo extraño, ¿no? Al que tienen que adaptarse. Si se trata de un trasplante también. Entonces, no es solo el adaptarse físicamente a que voy a tener un complemento que me ayuda, o una persona, por ejemplo, que lleva un marcapaso también. No es solamente el tener eso nuevo en el cuerpo, eso distinto en el cuerpo, sino que eso representa psicológicamente un cambio y que muchas personas en un número bastante grande no logran como introducirlo y hacerlo parte. Y justamente eso genera mucho padecimiento y muchas repercusiones incluso psicológicas de no adaptarse a eso nuevo. Cuando se trata, por ejemplo, hablando de la hemodiálisis, es decir, que en otras palabras, es la insuficiencia renal crónica, pacientes crónicos que tienen problemas de los riñones, que en el mejor de los casos se consiguen eh, trasplantes de riñón y en el mejor de los casos son compatibles, porque han habido también casos de trasplantes en que no funciona y tienen que volver para atrás. Entonces, lo que es, bueno, por ahí el que no conoce, el diálisis es esto, que es que la persona está sometida 3 horas durante 3 o 4 horas, sí, 3 veces por semana o cuatro, 3 veces mínimo, 3 horas en el hospital o en una clínica, ¿qué pasa? Que la sangre va a esa máquina que está al lado, que su compañera, bueno, yo trabajaba en un centro de nefrología y bueno, y ahí tenías diferentes tipos de comentarios y muchos ya lo tomaban como con humor de decir es como parte de mí, es mi extensión, es mi amiga, como que la máquina la personificaban como tratar de paliando, digamos, la situación para que no sea tan dolorosa. Entonces, la sangre eh, pasa a esa máquina, se filtra, se limpia y vuelve de nuevo al cuerpo. Entonces, constantemente está en este movimiento de limpieza de la sangre, entonces hay un montón de repercusiones en eso, ¿no? La persona no solo tiene que eh, estar sometida a ese tiempo, sino que también tiene que estar sometida a pinchazos, tiene que tener un catéter que siempre está conectado a sus venas, entonces los brazos de esas personas realmente es doloroso ver esos brazos, hay veces que no le encuentran más la vena, que tienen que cambiarle la vía, hay gente que le hacen la vía en el cuello porque no le encuentran más en los brazos. Eh, es tremendo, la verdad que afrontarse a eso es re complicado. No pueden tomar agua en exceso, entonces en los días de mucho calor la verdad es que lo sufren un montón. Me acuerdo que me contaban que tenían era tremendo, porque tenían que manejarse con cierta medida de agua por día y bueno, y había como recursos que podían hacer, ¿no? De ponerle un poquito de sal al agua, de chupar cubitos de hielo, de ponerle chorritos de limón, de que esté bien fría. Entonces, como que tener que ir buscando adaptarse no solo a la máquina, sino en lo que respecta cuando salen de ahí y se tienen que ir a su casa, ¿no? A veces pasaba que eran las 3 horas que pasaban ahí, pero hay gente que vivía muy lejos, entonces era la mitad del día perdido entre ir, tener que esperar esperar en la sala de espera a que salga el turno anterior, que lo conecten a la máquina y ahí recién empezaban las 3 horas, esperar a que sus compañeros de turno salgan para irse todos juntos en un remis, llegar a su casa y que encima a veces al otro día no se sientan bien, porque a veces el día de recuperación implicaba otras cosas. Entonces, la verdad es que hacer diálisis, y por eso por ahí les cuento porque yo lo tuve de cerca, tenías desde los que eran muy positivos hasta los que realmente no lograban aceptarlo nunca y los que deseaban morirse, y sobre todo cuando había una comorbilidad, digamos, porque en realidad el problema renal aparece después de otras enfermedades, ¿no? Sobre todo la que, en la que más se despertaba esto era la diabetes o la hipertensión. Después, bueno, había otras como la automedicación, por ejemplo, y bueno, tener una mala alimentación que podían despertar en problemas renales o, bueno, un factor hereditario. Pero entonces no era solo esto, sino que también tenían que, por ejemplo, había personas a las que dentro del tratamiento de diálisis
bueno, había una herida que no sanaba y tenían que amputarle una extremidad, entonces era, realmente es muy engorroso esto de tener que transitarlo y sobre todo trabajarlo desde afuera, porque la persona que está en ese momento te ve como, ¿qué me vas a venir a decir vos si vos estás sentada acá y enseguida te vas y seguís tu vida y yo tengo que estar prendido a esta máquina? Esa era una actitud que se veía muchísimo, ¿no? Que por lo menos yo lo veía desde que estaba ahí. Después tenías otros que lograban internalizar la idea de que era parte de su vida, que por lo menos tenían que hacerlo durante un tiempo. Había otros que abandonaban. Me acuerdo que había una chica que me decía, que a mí me quedó, que ella entendió y logró sanar de esta manera, que mientras estaba esas 3 o 4 horas ahí, lo entendía como que era su trabajo. Entonces, el tiempo que no podía dedicar a trabajar en otra cosa, lo pensaba como algo que implicaba salir de la casa a cierta hora, prepararse, estar ahí, entonces lo entendía como algo, así como su mamá salía a trabajar, ella entendía que ese era su trabajo y fue lo que le sirvió para poder sanar, para poder llevarlo de la mejor manera posible. Entonces, es un cambio de hábitos totalmente fuerte, ¿no? Porque incluso se trata de un aparato extracorpóreo, digamos, que hay que asimilarlo al cuerpo propio, ¿no? Entonces se habla de una dependencia a algo nuevo, aparecen también dolores, hay ahí calambres, hay algunos que dormían, que miraban tele, que estaban bien, pero había otros que no, que la pasaban muy mal. También está la posibilidad de hacerse ese tratamiento en la casa, ¿no? Pero también implica que eso tenga que ser todos los días, tiene que ser un lugar muy, muy, muy higiénico. Es realmente complicado. Entonces, las reacciones frecuentes que suelen pasar acá de manera psicológica es que la persona pueda tener primero agresión, negación, excesiva preocupación porque esté todo bien y em, algo que suele pasar en un primer tiempo es que cuando vienen personas sintiéndose muy mal por problemas de los riñones y empiezan el tratamiento de la diálisis y se empiezan a sentir re bien, empiezan a sentirse realmente bien. Entonces es como una ilusión de mejoría, que la persona se siente renacer, incluso lo cuentan como que es lo mejor que le pasó, que gracias a esta máquina se sienten como reentusiasmados, pero ¿qué pasa? Como es un extra, es una ayuda, no es una solución, el cuerpo igual se va a ir deteriorando, la piel se envejece muchísimo, se queda amarilla totalmente, los ojos súper amarillos, van perdiendo de a poco fuerza física, ni hablar si tienen que, que bueno, que transitar otra enfermedad. Entonces, en ese curso, digamos, del tratamiento aparece como esa emoción primaria, ¿no? Y hay muchas expectativas puestas en el tratamiento, pero ¿qué pasa después cuando las fases van cambiando y la condición se vuelve gradualmente más desmejorada? Aparece de nuevo el sentimiento de desánimo, de frustración, de querer abandonar. Entonces, realmente la persona atraviesa como un montón de facetas para lograr la adaptación. Por lo que yo vi, la mayoría no logra adaptarse a la idea de lo que tiene que hacer. Muchos sí, pero la gran mayoría no. Justamente porque también están atravesados por otras cosas. Después hay otros que se sienten bien en ese tiempo, van, lo hacen y después el resto de los días van re bien, incluso algunos ni se cuidan. Y bueno, es como que tienen capaz la vida más corta algunos, pero la viven intensamente y esa es su manera de paliar el dolor y el sufrimiento y les funciona. Y bueno, es como que es muy particular en cada uno. Después, por ejemplo, bueno, tratándose del trasplante, en este caso de la diálisis puede llegar al buen puerto de que sean trasplantados del riñón y bueno, y tengan una vida feliz y sana después de eso, con cuidados, pero que logren sanar. Los trasplantes que más
interesan al mundo, digamos, y lo que más hay son los de corazón y de riñón. Son los trasplantes que más se necesitan, digamos, y los más vistos y buscados, digamos. Entonces, hay un montón de situaciones psicológicas y problemas psicológicos que se dan en torno al trasplante, ¿no? Entonces, no es solo el estrés quirúrgico, es decir, de someterse a una operación, sea, hablando del trasplantado, ¿no? Del paciente, sino que también inconscientemente hay como una idea de mutilación, de decir que me van a cortar, de que me van a sacar algo de mí para ponerme algo que es ajeno. Entonces ahí está donde les decía la reestructuración de la propia imagen del cuerpo. Porque fíjense que se habla mucho de las repercusiones físicas que va a tener, de los cuidados físicos que tiene que tener la persona una vez que se trasplanta, pero poco se habla de lo emocional. Y lo emocional, hablándose de un trasplante, tiene muchísimo que ver, porque primero está, bueno, también el miedo a que siempre pueda generar rechazo, digamos, que el cuerpo no se adapte, que no sea compatible, o que sea compatible y que después el cuerpo igual lo rechace y que no funcione. Entonces ese es como un miedo, un riesgo, como la amenaza, pero también desde el punto de vista psicológico hay como una dinámica entre el donante y el receptor. A veces, y la mayoría de los casos, ni se conocen, pero para el receptor, es decir, para el paciente, para el que recibe, tiene una vivencia eh, de unos sentimientos mezclados con la gratitud de haber recibido un corazón por parte de alguien, haber recibido un órgano de alguien más, pero también se mezcla con, está comprobado, digamos, con sentimientos de resentimiento y de culpabilidad, de vergüenza y de duda con la propia identidad, porque estoy teniendo algo de otro, sobre todo si se habla del corazón, de algo que no es mío y pareciera que molestara la sensación de que le tienen que deber toda la vida algo a alguien. Aparecen esos sentimientos. Y justamente aparece un sentimiento de culpa asociado con eso porque no logran estar al 100% agradecidos por la oportunidad de vivir. Obviamente que eso se da muchas veces de manera inconsciente y muchas veces se da sin que la persona lo manifieste, justamente por vergüenza y demás. Entonces, después de una intervención, algunos de los problemas psiquiátricos que se vieron, digamos, es que hay delirio, que a veces es transitorio, digamos, de creerse la otra persona, de creerse ajeno a su propio cuerpo. Eh, Ahora, un dato interesante es que se descubrió que en trasplante cardíaco, en trasplante del corazón, cerca del 90% mostró negación de los sentimientos emotivos hacia el donante y hacia el órgano recibido, y como un desinterés de hablar de esos temas, como que se mostró reticente a querer saber sobre el donante, a querer saber sobre su vida, no les interesa. Y en realidad sabemos que es un mecanismo de defensa, ¿no? Justamente por esos sentimientos que les mencionaba anteriormente. Es interesante, ¿no? Que hay como un mundo psicológico detrás de, lo, de los trasplantes, no es así nomás, ¿no? Es más, las operaciones no son así nomás. Hay cirugías bariátricas, digamos, que llevan un tratamiento psicológico bastante importante y necesitan eh, buena solvencia emocional para poder someterse a esa cirugía. No es decir, bueno, voy a estar un poco más flaco y listo. No, es toda una implicancia psicológica de lo que conlleva después sostenerla. Pero no con tocar la puerta, perdón. Un feriado solicitado. Ay, bueno, acá estamos de nuevo. Bueno, entonces después hay también otro tema con la terapia intensiva, que también tiene una implicancia psicológica muy importante, ¿no?
está comprobado, digamos, que las personas que están mucho tiempo en terapia intensiva presentan, digamos, un alto riesgo de tener perturbaciones psicológicas. Y no es solo para las personas que están internadas, sino también para el personal que trabaja en terapia intensiva, porque a veces uno se olvida de esa parte, ¿no? De las personas que acogen, digamos, a los sufrientes, a los dolientes. Entonces, eh, son situaciones graves, son situaciones que implican estar... Esperen un ratito. Todas las interrupciones. Va a seguir ladrando porque hay gente afuera. No, no afuera de casa, pero hay ruidos en la calle. Bueno, entonces están con situaciones traumáticas graves, están con el límite de la muerte constantemente. Entonces, por eso se ven tan afectadas también las personas que trabajan en ese lugar. Entonces, fíjense, para el paciente hay como un montón de situaciones psicológicas que también afectan porque al estar privados sensorialmente, también hay como eh, como una cuota de la realidad que no está bien, ay, me molesta que me esté ladrando acá, la voy a... Y vino el del agua también, vinieron todos hoy, les digo, estoy sola y vinieron todos. Bueno, entonces, al estar privado de lo sensorial, sobre todo cuando están como privados de lo sensorial durante mucho tiempo, es decir, los que están internados mucho tiempo, entonces lo que viven es ruidos de equipos, están constantemente con los que entran y salen, con los médicos nada más. Entonces, como una monotonía, me cansé. Tienen restricción de movimientos, hay como poca comunicación intrapersonal, entonces les cuesta orientarse en el tiempo, hay insomnio también, es como que el ritmo circadiano, no saber qué día es, qué horario es, si es de día, de noche, es como que porque más o menos mantienen una misma luz durante el día, si bien apagan las luces para dormir y demás, pero es como que el ritmo circadiano está, como es, los desorienta. Entonces, sí o sí es necesario que estas personas puedan eh, tener a alguien que les lleve les hable del tiempo, digamos, que los puedan orientar, que puedan estar cerca, que alguien se ocupe de él, de sus miedos, no solamente de medirles la presión, de ver cómo está eh, su cuerpo físico, sino que también se ocupen de la parte emocional. Y eso poco se hace, digamos, ¿no? Le dejan estar quizás algún familiar un ratito y listo, pero durante todo el tiempo que están con los aparatos o con las personas los enfermeros, los médicos, es como que esa parte se deja un poco de lado, ¿no? Entonces es necesario que esta persona tenga explicaciones del día básicas para que pueda orientarse y que eso está comprobado, digamos, que los hace sentirse muchísimo mejor más allá de los cuidados médicos que se tengan. Entonces, ahí, como les decía, el personal hospitalario o de clínica también está como muy, eh, también tiene que afrontar un montón de cosas justamente porque eh,
hay algo que se llama el síndrome de burnout o el síndrome del quemado, que es cuando la persona tiene que afrontarse a la muerte constantemente, es el famoso el quemado laboral, se le dice, porque no es literalmente, pero se les quema la cabeza de tanto estrés que significa el trabajo, sobre todo si le tienen que dar noticias desagradables a las familias, si le tienen que decir, bueno, que ya salga y la persona no quiere salir. Hay como un montón de vivencias feas y sobre todo porque están al borde de la muerte, ¿no? Todo el tiempo. Había una psiquiatra que quiso hacer un estudio con Isabel Ross, quería hacer un estudio con personas que estaban internadas eh, al borde de la muerte, digamos, con eran personas que ya se sabía, pero no se decía que iban a morir. Entonces, le pidió a los médicos de un hospital en Estados Unidos poder hacerle entrevistas a los pacientes. Y bueno, y dice que le llamó la atención porque lo que recibió, digamos, de parte del hospital era que la acusaron, digamos, eh, de que tenía crueldad, de frialdad y que los pacientes estaban muy cansados, que estaban demasiado débiles para semejantes conversaciones con una psiquiatra y que eh, se negaban a la idea de tener personas a cargo que estaban por morir. Entonces lo que ella leía en ese rechazo, digamos, es que era una defensa ante la muerte y de un gran miedo a lo que significaba la muerte, ¿no? Entonces era eh, miedo a la muerte en sí misma y el sufrimiento de lo que implicaba la muerte, como hablábamos una vez, ¿no? Entonces, fíjense cómo cuestan todas estas cosas para asimilarlas, incluso desde el hospital, digamos, ¿no? Desde la medicina. Ni hablar si eso se traduce en el enfermo y en las personas que lo cuidan, en las familiares. Después, dentro de estos temas también de enfermedades, hablamos del SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, en otras, que es la sigla SIDA. Bueno, acá la verdad es que el SIDA implica un montón de cuestiones psicológicas, ¿no? Porque tiene mucho estigma social. Eh, Se dice que en el SIDA hay varias pérdidas, ¿no? La pérdida de la capacidad laboral, la pérdida de las relaciones interpersonales, la pérdida de la imagen que se tiene socialmente, eh, no solamente la pérdida de la salud, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa como es una enfermedad incurable y que también va generando tanto deterioro? eh, También implica, como les decía, como esto emocional, justamente porque para la persona o para el estigma social, sí o sí, está ligada con comportamientos en donde el sexo tiene una posición muy central. Entonces, por eso tiene también ese estigma, ¿no? Entonces, cuando la persona se entera de que tiene este padecimiento, digamos, eh, hay como un primer intento de alejarse del mal propio y ahí está donde está el mecanismo de la proyección, del chivo expiatorio, de querer poner el mal afuera, ¿no? Entonces aparecen sensaciones de enojo, de rechazo, la persona se vuelve reticente, se vuelve con ira. Entonces, si ustedes tuvieron la posibilidad o tienen la posibilidad de charlar con alguien que tiene SIDA, realmente son personas que en un primer momento están muy en la defensiva justamente porque se creen todo ese rechazo social que muchas veces pero si bien está socialmente este estigma de lo que se cree del enfermo de SIDA, la persona misma es la que se carga con esa culpa de lo que cree que los otros ven en él. Entonces hay muchas vivencias de culpabilidad, ¿no? Eh, sí se comprobó, digamos, que una de las cosas que suelen hacer los enfermos de SIDA es como ciertos contratos, justamente para los que son como cristianos o los que son religiosos,
o los que creen en Dios suelen hacer como contratos, como que si me curás de esto, yo no vuelvo a hacer más lo otro, como querer negociar con Dios. Eh, Otro de los datos, por ejemplo, que se dicen es que son personas que viven, incluso hay enfermos que se sabe que son inocentes, digamos, que adquieren la enfermedad, pero no necesariamente por un contacto sexual, porque se contagiaron por la sangre, no sé, de diferentes maneras, por una herida o algo con otro. Entonces hay enfermos inocentes que está comprobado que también adquieren las mismas repercusiones psicológicas que el que sí tuvo como esta conducta del comportamiento sexual y se contagió sexualmente, ¿no? Eh, entonces como que tiene como el SIDA como esto fantasmático, ¿no? De asociárselo a la droga, al sexo, y no siempre es así, pero es como el estigma social, ¿no es cierto? Entonces la persona se queda inmersa en eso. Entonces, eh, la persona percibe, por ejemplo, que es una amenaza para otros, entonces como que, es más, fíjense que socialmente, por más de que la gente sepa que no se va a dar un contagio así de porque te pase la mano, digamos, la gente tiene como el miedo de que, ay, es un enfermo de SIDA, entonces como que genera mucho rechazo. Y obviamente que la persona lo percibe y como digo, muchas veces se crea esa idea sin que nadie se lo esté demostrando. Entonces aparece como mucho sentimiento de culpa dentro de estos sujetos, ¿no? Es ahí donde se ponen como a la defensiva y se pueden volver como agresivos, distantes. Incluso hay veces en que hay algunos que toman una posición tan dañina de no aceptar esto que les pasa, que como es, se vuelven agresivos con otros al punto de querer vengarse de lo que les pasa con contagiar a otros, incluso. Logran como ese tipo de actitud, ¿no? Eh, Bueno, ¿más iba a decir de esto? Bueno, me voy a detener. Hay más para hablar de esto, pero no me voy a detener porque si no al final no avanzamos. Bueno, otro tema no menos importante que es el fenómeno de la muerte. Y bueno, ahí estaba este tema que les contaba de esta mujer que había visitado este hospital y que veía justamente que eh, el fantasma que se presentaba era como este miedo a la muerte, como el paso de la muerte implica el sufrimiento, entonces el sufrimiento también es a lo que se le teme, y justamente porque el personal hospitalario es el que tiene que acompañar este paso y también les quedan las sensaciones como, sobre todo si hubo un enfermo que estuvo internado por mucho tiempo, que quede el vacío, digamos, de la cama, del lugar, de las sensaciones de angustia de la familia. Entonces aparece como ese miedo a la nada, ¿no? A qué va a pasar después, a, a recordar, a lo que se tiene que encontrar con dar noticias a la familia. Entonces todo como la situación, todo el entorno hospitalario también lo sufre, ¿no? Freud, por ejemplo, decía que ninguno de nosotros cree realmente en su propia muerte. Si bien lo sabemos, es como que inconscientemente estamos como convencidos de nuestra propia inmortalidad. Por eso no se acepta la idea de que nos vamos a morir. Por eso se choca tanto cuando nos enteramos de enfermedades terminales, por ejemplo. Entonces hay una parte que es desconocida para nosotros, no solo por el hecho de enterarnos de que tenemos cierta enfermedad, sino que es desconocida porque nosotros no sabemos cómo afrontar la noticia de que nos vamos a morir justamente por esa idea de supuesta inmortalidad, que es inconsciente, ¿se entiende? No es que nos creemos inmortales, sino que es más inconsciente. Yo lo pienso más desde otro lado, es que tenemos como, nuestro espíritu nos dice que que vamos a ser eternos algún día. Entonces, como que esa es la parte que choca con el pecado, digamos, con lo humano, de decir, tenemos que morir algún día. Entonces ahí, si bien Freud se consideraba ateo, es como que no deja de decir, de hablar de Dios de manera entre líneas, lo puedo leer yo. Entonces,
uno lo ve, la ve a la muerte como, como un enemigo, ¿no? Entonces es como un enemigo que es invisible, pero que a la vez sabemos que está y por eso lo negamos justamente porque genera ese rechazo. Está como en nosotros, pero como genera angustia, lo dejamos de lado. Eh, Había una chica enferma que estuvo internada mucho tiempo y que había dejado una carta, ¿no? Y hablaba de la dinámica de cómo era el servicio de los hospitales, ¿no? De cómo pasaba. Y decía, me queda de vida de 1 a 6 meses, puede que un año, pero a nadie le gusta abordar este tema. Me encuentro ante un muro sólido y desnudo, que es todo lo que me queda. Soy el símbolo del miedo de ustedes, cualquiera que sea, de vuestro miedo, de lo que, sin embargo, todos sabemos que un día habremos de afrontar. Ustedes pasan por mi habitación para traerme medicinas y tomarme la presión, y después de haber cumplido con su cometido se van. ¿Obedece al hecho de ser una alumna enfermera o simplemente como ser humano en el que consciente de su propio miedo y que me dé cuenta del miedo de ustedes acreciente el mío? ¿Pero de qué tienen miedo? Yo soy la que está muriendo. No se escapen, tengan paciencia. Lo único que necesito saber es si habrá alguien que me tienda la mano cuando lo necesite. Tengo miedo. Quizás se volvieron indiferentes ante la muerte. Para mí, esto es algo nuevo. Morir es algo que no me había ocurrido nunca. Como que mostraba justamente la dinámica de cómo era el servicio, ¿no? Y de cómo eran los otros atendiéndola. Entonces, el enfermo que se encamina a la muerte tiene una necesidad, tiene necesidades muy específicas que decía esta psiquiatra, eh, que si uno se sentara simplemente a escuchar a la persona, iba a darse cuenta muy claramente de cuáles eran esas necesidades específicas y que no eran muy difíciles de cumplir porque eran necesidad de cuidado, necesidad de que le tiendan una mano, de que estén para escucharlas, como que la persona que se va afrontando la idea de la muerte y que logra ser consciente puede ser muy específica con las cosas que le va pasando. Pero esta autora, por ejemplo, decía que antes de que uno se ponga a querer escuchar y querer deducir cuáles son las necesidades del enfermo, uno mismo tiene que encontrarse con la idea de lo que uno considera de la muerte y de considerar realmente cuál es nuestra actitud frente a la muerte y el morir. Ser consciente de nuestras propias limitaciones y tener gran madurez personal para poder afrontar eso. No sé si la tenemos, yo no sé si la tengo. Eh, pero sí hay ciertas actitudes que son propias del enfermo moribundo. Ay, no sé si seguir con esto porque se nos fue la hora. No los quiero detener mucho más porque, bueno, hoy justo feriado también Abraham, que quiere terminar un poco más puntual. Si dentro en esta, nos tardamos capaz hasta las 11, así que yo les propongo que dejemos y que el lunes voy a tratar de terminarles este tema porque la verdad que está largo, pero bueno, es como que da mucho para hablar. Eh, ¿Alguno quiere comentar algo al respecto? ¿Les interesa aprender de esto? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? Sí, no, pueden ser sinceros, yo no me ofendo. Les pido disculpas por esas interrupciones, parece a propósito que justo se dio ahora que estoy sola acá. Otro día no viene nadie, ahora que tengo la clase, vienen todos. Desde los testigos de Jehová hasta los que trajeron el agua. Por ese día. No. ¿Alguno Quisiera quiere? decir algo. Sí, por favor. Este, bueno, mi papá enfermó estando acá y bueno, ocurrieron ciertas cosas. Él murió de tristeza porque mamá falleció y bueno, después de unos años se enfermó, bueno, muy raramente.
Y bueno, Mm. quebró la prótesis dental, entonces yo lo llevo inmediatamente al dentista que se la hizo para que la arregle. Y el dentista vio que él estaba para morir y se la pegó rápidamente, se la colocó, pero con un miedo. Lo despidió que yo, el, el- el familiar cercano, no se da tanto cuenta, aunque sabe, pero como que me parece que también lo alejamos un poco. Bueno, a mí me dio miedo la actitud del dentista, del miedo que tenía Mirá a- vos, al mal que le estaba ocurriendo a mi papá. Entonces, bueno, solo quiero decir que lo que mirá vos, comentaste, lo experimenté ahí. mirá vos, qué interesante. Sí, Incluso era alguien que no tenía que atenderlo ante lo que le pasaba, sino algo no, extra, digamos. Mira vos, qué sí. interesante. Gracias por compartir. Esther, ¿hace cuánto pasó eso? Y, y ya papá hace como 8 años que está fallecido y él enfermó y vivió 3 meses más o menos, era al principio, o sea que ¿Y de qué 8 o falleció? 9 años. Así que bueno, ¿De qué falleció específicamente? eh, aparentemente tenía una infección que circulaba en el cuerpo. Yo Ujú. sentí que él a veces lo tocaba porque él quería vivir solo en su casita y yo sentía que él tenía como una febrícula. Y después cuando cayó internado, que quedó muy mal, como sin fuerzas, una noche en su casa, que ese mismo día había ocurrido lo de la prótesis dental, Ujú. este, lo internamos y de ahí no volvió más. Lo mandaron un día a casa, 3 días en mi casa y en la casa de mi hermano, pero lo tuvimos que internar inmediatamente otra vez. Estuvo 3 meses internado. Y bueno, lo operaron de la mano porque se hinchaba mucho y bueno, en realidad los médicos no podían encontrar qué es lo que pasaba. Mira vos, Y bueno, se cree que es algo psicológico por la muerte de mamá, porque bueno, como que es puede así, ser. que nunca lo pensamos de que vamos a faltar alguno o yo, mi esposo, y cuando pase vemos que lo que le pasa a algunas familias que ha partido uno de los cónyuges, ¿no? Cómo sufren Sí, hasta que, no sé, toman conciencia, pasa el duelo. Es lindo conocer de esto y es un trabajo bien, no sé, bien necesario de sí, saber algo y poder ayudar a algo con esto. sí. Gracias, Esther, por compartir. Gracias. Permiso. Sí, Mari. Sí, por ahí a mí también me está gustando mucho la clase porque por ahí son cosas que nosotros vivimos a veces situaciones que nos pasan incluso en la familia o por ahí, y nosotros no sabemos cómo actuar ante estas situaciones muchas veces. Eh, o incluso con lo que nos pasó a nosotros acá, a veces vos necesitas por ahí de alguien, ¿no? Y no tenemos por ahí dentro de la iglesia, por ahí a alguien que te pueda escuchar al menos, ¿no es cierto? Nosotros a veces, no porque no haya gente que no quiera hacerlo, por ahí hay gente que también no se siente capacitada para hacerlo y la verdad que esto es algo que nos viene bien en ese sentido. Y por ahí, escuchando un poco de lo que decía Esther, te quería por ahí hacer una pregunta. Yo sé que por ahí nosotros tenemos como persona, cada uno recibe la noticia de la muerte o asimila esta de la muerte de manera distinta, ¿no es cierto? Porque somos distintos. Pero yo tuve las dos experiencias, la de mi mamá y la de mi suegro.
que murió el cónyuge, ¿no es cierto? Y mi suegro le costó muchísimo más que mi mamá, Mm, eh, y por ahí también lo veo de que capaz haya sido la forma, porque mi suegra se acostó a dormir y a la mañana no se despertó, y fue muy chocante así de verla bien dentro de todo claro, digo, y de que pase esto de golpe. Y mi papá estuvo 10 días internado en terapia con COVID y no lo vimos. Y así como lo llevamos, fue la última vez que lo vimos y ni lo vimos al momento de enterrarlo, ¿no es cierto? Porque era todo con... le trajeron derecho al cementerio, no hubo velorio, no hubo nada. Incluso mi mamá me decía que ella, viste que acá como está la celo, que cuando le trajeron en la camioneta la unidad de traslado de la celo, y no en el auto fúnebre, ¿no? Y ella dijo, para mí eso fue como menos chocante, como que no, ella, eso le pareció un poco menos traumático por ahí, como no. decirlo, de lo que pasó. Pero podría ser que las formas de la muerte tengan mucho que ver también. Sí, sí, después vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. Y la idea es tocar un poquito esos temas que vos decís, pero sí, las estadísticas dicen en realidad que los hombres sufren más la viudez que las mujeres. Sin embargo, que los hombres logran reponerse más fácil, una vez que ya enviudaron, reponerse más fácil que las mujeres. Fíjense que hay un montón de hombres, la mujer que enviuda generalmente no se casa de nuevo. Ahora, el hombre que enviuda, sí. A veces tiene que ver con necesidades fisiológicas y demás, que los hombres son distintos, pero hay como una reparación distinta. Ahora, eso que vos decís tiene mucho que ver, sí, porque las formas, como digo, el sexo de cada uno y las formas en las que cada uno muere y la edad y sobre todo también las creencias filosóficas y sobre todo religiosas de cada uno influyen un montón. Así como también toda la forma de vida que tuvo cada uno, la preparación, la orientación, las fortalezas, el entorno, tiene muchísimo que ver en cómo vive cada uno. Hay como estadísticas generales, pero sí, sobre todo las que son muertes chocantes, suelen ser muertes de imprevisto, digamos, suelen vivirse de una manera mucho más trágica. En este caso, por ejemplo, no siguió la regla del sexo, digamos, pero sí tiene otras repercusiones. Entonces, es un general que se piensa, pero hay que ver cada indicador. Pero sobre todo en esto que vos contás, habrán sido las formas, digamos. Enterarse de la noche a la mañana choca mucho más que saber de una enfermedad, por ejemplo. Se dice incluso que, no sé si será tan así, pero las estadísticas dicen que los extremos de la vida son los que más se sufren las muertes, tanto de un bebé como de alguien muy anciano. Me dejó pensando ese dato porque digo, ¿será que el anciano, el bebé lo entiendo? Pero del anciano esto no pensaría, bueno, pero si es viejito. Pero según las estadísticas suelen, pero bueno, como que hay que tomar también todo con pinzas, ¿no? Pero me pareció interesante. Pero no sé si contesté tu pregunta, te embarullé más. Bueno, Esme, te doy lugar y después cerramos porque al final se nos fue más la Sí, hora. sí. Bendecido día para todos. Para mí es bien importante estos temas y ayudan mucho a ir comprendiendo, ¿no?, las circunstancias de cada persona. Yo tengo dos experiencias en cuanto a eso que decías del síndrome del quemado. Lo vivimos en carne propia aquí en familia y de verdad que uno desconoce, ¿no?, esto hasta que se vive, pero antes de encontrar un diagnóstico se pasaron circunstancias muy raras, muy difíciles, que incluso pensábamos que eran problemas del corazón, otro tipo de enfermedad, ¿no? Y pues no, resulta que el estrés tan agobiante, el ritmo de vida en el trabajo, un descanso que no había, este, situaciones angustiantes para el trabajador y todo,
lo llevan a esta situación y pierden la salud y irreparablemente, ¿no? Porque ahora él vive con se llama CEPAC, que es un aparato que le ayuda a oxigenar por las noches, porque al tener pues esta bomba que explotó dentro de él, tuvo demasiados ictus, muchos pequeños infartos, decía el doctor, cerebrales, y pues arruinó algo en su cerebro. Y ahora tiene que usar esto para dormir, para poder tener un sueño reparador. Se le juntó con otro tipo de problema que él ya traía de por vida y que no se había detectado. Entonces, bien importante, ¿no? Como que llevar una vida saludable en todos los ámbitos, porque quién iba a decir que un trabajo así tan agobiante iba a deteriorar la salud y, y que muchos de los que estamos cerca al paciente no logramos entender, ¿no? Porque casi siempre aquí en México se dice, échale ganas, vas a salir adelante. Y realmente no es de un échale ganas, ¿no? Sino de un cambio de vida y eso también les crea un duelo, un cambio, muchas cosas. Y el otro punto que yo quería comentar es cuando se tiene a una persona con una discapacidad en la familia, ¿no? Que como bien se decía, o bien se adapta uno y se fortalece y sale uno adelante con el discapacitado y enfrenta uno la realidad de que esa es su discapacidad y que esto nos va a llevar de por vida, ¿no? Hasta que se independice, si es posible que se independice, o si se va a quedar por siempre dentro del núcleo familiar, ¿no? Pero qué importante es trabajar esto desde la raíz, desde cuando se da el conocimiento de la discapacidad, porque de ahí es cuando se conocen muchos matrimonios fracturados, el padre que huye, que mejor no quiere saber nada, abandona a la madre a la suerte con el hijo, y todas estas situaciones que lejos de enriquecer la situación causan más, pues un desastre total, ¿no? Entonces, sí es bueno empaparse, quien no tiene la oportunidad de vivirlo en carne propia, pues sí, a lo mejor aprenderlo, capacitarse, para darle un seguimiento. Bueno, porque quienes lo vivimos en carne propia nos es más fácil decir, yo pasé por este camino y mira, yo te enseño a transitarlo, ¿no? Pero quienes no lo han vivido en carne propia, pues a veces dicen, pues la verdad yo no sé ni cómo, ¿no? Y como decía Mario, eh, tendrán las ganas de ayudar, pero pues no tienen ni la idea remota de cómo hacerlo, ¿no? Y pues con intenciones no logramos ayudar a nadie. Claro. Gracias, Esme. Gracias por compartir. Bueno, gente linda, dejamos acá entonces. Deseo que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Bueno, de nuevo disculpas por las interrupciones sin querer, pero bueno, espero que hayan disfrutado la clase como yo. Y bueno, y el lunes nos vemos de nuevo y la seguimos. Bueno, espero que puedan ir adelantando sus trabajos y que les vaya bien. Bendiciones para todos ustedes. Chau, chau. Bendiciones para todos. Chao, chao, bendiciones. Chau, chau.